Hola, esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El presidente francés Emmanuel Macron está en Beijing para una visita de Estado en que pretende pedir a su homólogo chino Xi Jinping que ayude a lograr un cese el fuego en Ucrania, aprovechando sus vínculos con Rusia. Mientras Rusia no asume compromisos tras casi 5 horas de conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Tras el encuentro, los enviados estadounidenses cancelaron su reunión con Zelensky. El comienzo de una nueva era, así calificó Ursula von der Leyen el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar en una ley el veto a las importaciones de gas y de petróleo ruso, que ahora está recogido en las sanciones a Moscú. Empezamos en China, donde aterrizó esta mañana el presidente francés para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Emmanuel Macron pretende también apelar a la cercanía una vez más entre Beijing y Moscú y pedir a su homólogo Xi Jinping que convenza a Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania. Un planteamiento que, sin embargo, recordemos, ya ha indignado antes a los líderes chinos. Adrián Fonsillas nos amplía. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. 2 asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas. En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego, cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta, que precisamente incluía un alto el fuego inmediato, con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas: es necesario que China consuma más y exporte menos, y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos, y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los dos, que vivían en Francia, regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. Mientras en Moscú, tras casi 5 horas de reunión entre Vladimir Putin y los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el Kremlin indicó que no asumieron compromisos, pero que aceptaron algunos puntos mientras rechazaron otros. En el encuentro, el presidente ruso además insistió en que su país no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están preparados para responder ante cualquier agresión europea. Veamos más. Los principales enviados de la administración Trump volvieron a salir del Kremlin con las manos vacías. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin con el objetivo de negociar una salida a la guerra en Ucrania y el plan de paz revisado y respaldado por Estados Unidos sobre la mesa. Una conversación positiva, según fuentes del Kremlin, pero mucho trabajo por delante. La conversación fue muy útil, constructiva y significativa. No duró 5 minutos, sino 5 horas. Pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y el presidente Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunas cosas y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa hacia varias propuestas.
Sin dar mayores detalles, Ushakov dijo que hablaron sobre el problema territorial. Moscú busca la anexión del 20% del territorio ucraniano que controla, presiona al ejército de Kiev para que se retire de la línea del frente y admita más pérdidas, o una reducción de más del 30% del tamaño de su ejército, y que el país se olvide de formar parte de la OTAN. Pero Zelensky, de gira por Europa, busca reforzarse con el apoyo exterior. Debemos poner fin a esta guerra de tal manera que dentro de un año Rusia no vuelva a lanzar una tercera invasión en una década. Esto es posible porque ese era su principal objetivo. No lograron su objetivo de ocupar nuestro estado. No estoy seguro de que sus objetivos hayan cambiado. Es posible que solo se hayan pospuesto. Necesitamos protección para esto. Sin compromisos de Moscú, parte de Europa comparte el temor de Zelensky de que esto pueda sentar un precedente peligroso. Y mientras en estas negociaciones impulsadas por Estados Unidos para lograr el cese el fuego en Ucrania figura la posibilidad de levantar las sanciones a Rusia, la Unión Europea quiere blindar su desconexión energética de Moscú. Y este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, hablamos de Ursula von der Leyen, presentó un plan para vetar entonces las importaciones de gas y de petróleo ruso por ley. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos lo cuenta bien. Se trata de una decisión que han tomado las instituciones europeas esta madrugada, hora local, aquí en Bruselas. Se trata de una propuesta legal más allá de las sanciones. De hecho, lo que se espera es que ya a partir del año 2027 no se importe ni más gas natural licuado ruso, ni tampoco por gasoducto, ni tampoco petróleo a la Unión Europea. Ahora mismo, con las sanciones, la importación de gas y de petróleo es prácticamente ínfima. De hecho, apenas existe, es apenas del 2% del petróleo. Del gas es apenas del 10%, así que lo que se trata es de que las sanciones se conviertan ahora en ley para que en el futuro no se vuelva a importar gas ni petróleo. Sin sorpresas, Hungría ha votado en contra. De hecho, el canciller del país ha asegurado que va a llevar este caso ante la justicia europea porque considera que esto pone en peligro a su economía. De hecho, recordemos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llevó esta cuestión a Washington para pedirle a Donald Trump que no se le castigara por seguir comprando petróleo y gas a Rusia. Aún así, lo que sí está claro es que la gran mayoría de países de la Unión Europea no va a importar más a partir de 2027. Y en otras noticias relacionadas precisamente con la economía de Rusia y de la Unión Europea, el bloque también insiste en la propuesta de apropiarse de los activos rusos depositados actualmente en entidades financieras de países europeos para financiar a Ucrania. Una medida que ya está en marcha con los intereses que generan dichos activos, pero que ha generado varias discusiones legales y políticas por la reticencia sobre todo de los países como Bélgica, donde están la mayor parte de estos activos y que temen cargar con la futura responsabilidad o represalia de usar una propiedad ajena. Veamos. Sin embargo, tenemos la frustrante sensación de no haber sido escuchados. Se están minimizando nuestras preocupaciones. Los textos que la Comisión Europea presentará hoy no abordan nuestras preocupaciones de forma satisfactoria. No es aceptable utilizar el dinero y dejarnos solos afrontando los riesgos. Bien, vamos ahora hasta la Franja de Gaza. Hamás anunció el hallazgo de restos que cree que pertenecen a uno de los 2 rehenes que siguen desaparecidos en el enclave. Israel informó que este cadáver o estos restos, de hecho, ya fueron entregados a la Cruz Roja Internacional. Mientras el gobierno israelí, por otro lado, indicó que reabrirá pronto el paso de Rafah, aunque solo para que los palestinos abandonen el territorio, mientras es incierto cuándo y cómo podrían volver a entrar. Hamás y la Yihad Islámica dicen haber encontrado los restos de uno de los 2 rehenes restantes en la Franja de Gaza, que será entregado a la Cruz Roja Internacional a las 5 de la tarde, hora local. El cuerpo fue hallado bajo escombros en Beit Lahia, al norte del enclave. El anuncio llega tras la entrega el martes por parte de Hamás de restos que los servicios forenses israelíes concluyeron que no correspondían a los 2 últimos rehenes que siguen desaparecidos en Gaza. 2 cuerpos de rehenes aún permanecen en el enclave, el israelí Ran Rivli y el tailandés Suchitak Rintalak, ambos secuestrados el 7 de octubre de 2023. Los restos traídos ayer desde la Franja de Gaza para su examen no pertenecen a ninguno de los rehenes fallecidos. Se ha informado de esta novedad a las familias de los 2 rehenes. Los esfuerzos por repatriarlos no cesarán hasta completar nuestra misión, darles sepultura digna en su tierra natal.
Israel anunció la apertura en los próximos días del paso de Rafah para permitir la salida de palestinos hacia Egipto, aunque autoridades de este país dijeron que aún no existe un acuerdo para habilitar el paso fronterizo. El Servicio de Información Estatal citó a un funcionario sobre el tema. De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la franja de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense Donald Trump. En Gaza, entre las ruinas y a pesar de la precariedad, cientos de estudiantes volvieron a las aulas de clase. 45 parejas se unieron en una boda multitudinaria organizada por Emiratos Árabes Unidos y decenas acudieron al funeral del periodista y fotógrafo Mahmoud Ehsan Wadi, asesinado en un ataque con drones en Han Yunis. Cambiamos ahora de información porque el sector de la ganadería porcina española, la tercera del mundo, se declara preocupado por la llamada peste porcina detectada en algunos jabalíes en el área de Barcelona y que, sin embargo, no afecta a los humanos. Si bien las muestras analizadas en las granjas de cerdo catalanas han resultado negativas, el sector teme que la alarma afecte al consumo. Y es que en los últimos días las autoridades detectaron la muerte de 9 jabalíes por esta enfermedad. Sin embargo, los animales afectados viven en estado salvaje en la montaña de Collserola, que separa Barcelona de su periferia. Pero bajan a las ciudades precisamente del área metropolitana a comer de los residuos de las basuras. De España vamos ahora hasta el Caribe porque horas después de que Donald Trump amenazara con el inicio de ataques terrestres textualmente en contra de organizaciones narcotraficantes más allá de Venezuela, el ejército estadounidense realizó ejercicios militares en Puerto Rico y también en Panamá. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que un ataque contra el territorio colombiano es una declaración de guerra. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga y venda drogas en nuestro país está expuesto a ataques. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ataques militares a Colombia. El mandatario de ese país, Gustavo Petro, le respondió vía X. No amenace nuestra soberanía, porque despertar al jaguar, atacar nuestra soberanía, es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Contra esos funcionarios. La Cancillería colombiana llamó a la fraternidad entre América Latina y el Caribe ante cualquier intento de intervención estadounidense. Un claro guiño a Venezuela, país que ha concentrado la atención de Trump en lo que él considera su lucha contra el narcotráfico. Desde hace 5 meses, Estados Unidos inició un despliegue naval sin precedentes frente a las costas venezolanas y ha matado a decenas de personas en bombardeos contra supuestas narcolanchas. Esta ofensiva, aunque rebatida por la ONU, pareciera ampliarse. Donald Trump ahora promete que los ataques en tierra llegarán muy pronto. Y en paralelo, Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá, según dicen, desvinculados con las tensiones en el Caribe. Como este simulacro de evacuación aérea conjunto entre autoridades panameñas e infantes de marina estadounidense. El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operacional y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas con el objetivo del que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común. Legisladores estadounidenses anunciaron que presentarán una nueva resolución para forzar una votación del Congreso que impida una eventual guerra en Venezuela. Cerramos precisamente en el Caribe, en Cuba, porque el país atraviesa un nuevo apagón masivo. Las autoridades informaron que en La Habana, en la capital, donde viven 1,7 millones de personas, hubo textualmente una afectación general y no hay servicio eléctrico. Un escenario que, como saben, es recurrente en los últimos meses, mientras las sanciones dificultan la importación de combustible y de material para mantener la infraestructura energética. Y el país trabaja en la instalación de un sistema de paneles solares para buscar una solución a largo plazo. A pasar a las 5 de la mañana, o cerca de las 5 de la mañana, no llegó a las 5 de la mañana, ocurrió una avería en una línea de transmisión que enlaza a Santa Cruz con Guitera, y eso hizo que se sobrecargara la otra línea y se dividiera el sistema en ese punto del sistema eléctrico nacional, y la zona al oeste de esas líneas, bueno, quedaron sin servicio eléctrico. Estamos hablando de la provincia de Mayabeque, La Habana, Artemisa y Pinar del Río. El resto del sistema se mantiene operando.
Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y feliz miércoles.